¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta mesa de análisis con los expertos, con los académicos, quienes van a desmenuzar las propuestas del tercer debate presidencial, el tercero y el último ya de cara a la elección del 2 de junio. Le insisto, les agradecemos por sintonizarnos en esta noche de domingo. Primero saludo a mi compañero Irán. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mario? Muy buenas noches. Pues mira, el tercer debate llegó, se cumplió, ya veremos si se cumplió con la expectativa, me refiero a cumplió porque fueron, ¿no? Tenemos, como siempre, posterior al debate, la mesa de análisis con nuestros expertos invitados, a quien saludamos con mucho gusto, usted ya les conoce. Comienzo por quien se encuentra justo a mi mano izquierda, Cinti Ramírez Reyes, profesora investigadora del TEC de Monterrey. Bienvenida, Cinti. De la misma casa de estudios, Eduardo González Velázquez, también profesor e investigador del TEC de Monterrey. Eduardo, también bienvenido, buenas noches. Y Federico Torres López, quien es director de programas de comunicación de la Universidad Panamericana. Pues así comenzamos. Si les parece, arrancamos de lleno. Bueno, qué temas tan importantes en este debate. Creo que ayudó que fueran pocos temas, pero me quedé todavía con buenas propuestas o propuestas a fondo. Seguridad, programas sociales, el tema de migración y también política exterior. Comenzamos con usted, Citi. ¿Qué opina? ¿Cuáles fueron las grandes propuestas? Si es que las hubo o si no, ¿cuál fue su conclusión de las propuestas que estuvieron presentando las candidaturas, como le dirían en el INE? Me parece que la selección de temas para esta ocasión fue muy interesante. Me parece que donde quedan más cortos todos los candidatos en general, ya lo comentaremos más, es política exterior. Me parece que política exterior se reduce al tema comercial casi por completo, excepto en el caso de Claudia Sheinbaum, que menciona pues cooperación al desarrollo, el tema de atención de las causas de la migración. Pero bueno, me parece que es donde se quedan más cortos. En cuanto a política social, me parece que hay una confusión entre programas sociales y política social. Me parece que se habla mucho de programas sociales específicos, que son la herramienta para llevar a cabo una estrategia más grande, que sería la política social. Entonces, la política social no me queda clara en ninguno de los tres casos, porque hablan solamente de proyectos o programas específicos, por ejemplo. En el tema migratorio, pues me parece que hay buenas críticas al actual del gobierno que tenemos en este momento sobre el tema de la securitización de la frontera sur. Es un tema real, el tema de abordar la migración a partir de la seguridad y la fuerza del Estado en lugar de un proceso de humanización. Entonces me parece que es bueno ponerlo sobre la mesa, digamos, un poco de entrada. Bueno, sí llama la atención en el tema de seguridad, que se enfocaron por lo menos las dos candidatas a presumir resultados en lugar de dar alguna propuesta para combatir a fondo la violencia que se ha remarcado en este sexenio, que independientemente de que van a la baja anualmente los homicidios dolosos, por supuesto que en el acumulado sexenal este es el sexenio más violento de la historia reciente. Eduardo. Sí, me parece que en el asunto de la seguridad sigue siendo un tema que de manera recurrente, no solamente las y el candidato en esta ocasión, sino a lo largo de todo el país, candidatos y candidatas a diferentes espacios de elección popular le sacan la vuelta. Creo que el asunto de seguridad sigue siendo algo que no tienen todavía muy claro cómo enfrentarlo, cómo acabar con esta violencia que tenemos, y me parece que esa es la razón por la cual al momento de expresar alguna forma en la cual podrían enfrentar este flagelo, pues quedan un poquito cortos. Y también me parece que cuando hablan del asunto migratorio, pues vuelven a confundir de manera clara el asunto, el tema, sobre todo con cosas que tienen que ver con política exterior y que no necesariamente es así. Es decir, el Instituto Nacional de Migración pertenece a la Secretaría de Gobernación. La migración es un tema de política interna, no es un tema de política exterior, y nuevamente cuando ponen el tema migratorio, pues de manera inmediata hablan de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, pues sin mucha claridad, incluso ni siquiera son capaces de dar la cifra de las y los que viven en Estados Unidos y que se fueron desde México. Y el otro asunto es cómo atender la migración a partir de una política más bien de seguridad. Me parece que es un grave error y que se tiene que atender las causas, por supuesto, y ver qué es lo que genera el fenómeno migratorio, más allá de ver a los migrantes en el contexto de una política de securitización. ¿Con alguna propuesta? Pues no, en el caso de migración, pues prácticamente con ninguna, solamente remarcar
algo que sí me parece que es importante, estos programas y estas inversiones que ha hecho el gobierno mexicano en Centroamérica y que se le ha pedido de manera insistente que lo haga Estados Unidos. Cuando se estaba abordando el tema de programas sociales, bueno, se remarcó el tema de la pobreza. Sí es cierto que según el Coneval bajó la pobreza en el último estudio, pero también hay que recordar cómo cambiaron la metodología en el sexenio de Peña Nieto para contabilizar prácticamente todos los ingresos que hay en los hogares, y creo que está un poquito truqueado eso, pero bueno. Pero ahí la disminución es real. El cambio en la metodología es anterior, es con Peña Nieto, y con esa misma metodología se mide ahora, y la pobreza multidimensional en general baja casi 8 millones de personas. La que aumenta es pobreza por carencias sociales, que tiene que ver con el acceso a la salud. Incluso la salud, que se remarcó mucho. Federico, ¿con qué propuesta se queda la más seria o a fondo que se haya abordado? Bueno, primero hablar un poco del contexto. Estamos en el cierre, en el último acelerón ya de esta campaña. Quedan solamente 2 semanas. Creo que quedó muy claro que los 3 candidatos ya llaman al voto. Estamos en la etapa del vota por mí, en un contexto de una guerra de encuestas que habría que ahora a los ciudadanos decirles, a los que nos están escuchando, pues habría que esperar la verdadera encuesta ya, que es el próximo 2 de junio, porque ahorita, y aquí lo hemos platicado, pues las encuestas han sido una herramienta más de propaganda que de visión y de luz a las candidaturas. Me parece que el planteamiento estratégico es el mismo en cuanto a lo que presenta Xóchitl, pero con menos, digamos, menos ofensiva, con menos violenta, menos virulenta, pero es el mismo de ataque corto, utiliza poco el tiempo, da un ataque y luego una solución. En cuanto a Maínez, pues era obvio que lo mantuvieron a un ladito, la contienda era entre las 2 punteras o entre las 2 primeras candidatas. Y en cuanto a las propuestas, pues yo me quedaría con el tema de la seguridad, que yo creo que es el tema más importante en este país, y en esa guerra de datos, que incluso lo platicábamos antes del debate con Eduardo, porque pues se habla de que hay una disminución o que empieza a vencer la curva de los asesinatos por día o por año, pero lo cierto es que en lo global este gobierno ya supera con 15,000, 17,000 asesinatos los que tenía el presidente Peña Nieto. Entonces, en ese manejo acomodaticio de los datos es que se confunde el ciudadano elector. Entonces, cae un poquito incluso en el término de las falacias, ¿no? Es decir, digo una cosa que parece verdad y me sostengo y luego termino diciendo y haciendo creer que esto es así. Entonces yo me quedaría con el tema de la seguridad, después con el tema de la pobreza, que también ha elevado sus números, ya lo decía ahorita Cindy, que tenía que ver más con términos de la salud, pero sí tenemos entre 4 o 5 millones más de pobres que en el sexenio pasado. Entonces, para arrancar ahí. Gracias, Federico. ¿Quiere añadir algo? Sí, es que creo que es muy importante ser muy precisos en el tema de los datos cuantitativos. Estadísticamente hablando, la manera correcta de presentar datos que sean comparables en el tiempo es por tasas por cada 100,000 habitantes, que son las que controlan el efecto de la población. Si nosotros quisiéramos ver homicidios en una ciudad pequeñita versus una ciudad grande, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, controlar el efecto de la población. Lo mismo se hace a nivel país. Entonces, la forma correcta no es presentar los números totales, o sea, presentar un número total bruto en el tiempo es una fotografía de ese momento, pero no es comparable con los sexenios anteriores. La manera correcta es presentarla por tasa de cada 100,000 habitantes, porque eso nos permite además ver tendencias. Entonces, lo que vemos ahora es que hay una ligera tendencia a la baja y la tasa es menor que en los 2 sexenios anteriores. Entonces, hay truco en la manera de presentar los datos, y tendríamos que, me parece como académicos, enfatizar este tema de que en estadística hay modas que son comparables y otras que no lo son. Digamos, hay quien puede truquear las cifras y, por ejemplo, dimensionar Colima es el estado más violento por tasa. Así es. ¿No? Entonces, la tasa importa, eso es lo más importante, porque además nos permite ver hacia dónde va la tendencia, si va a la alza o si va a la baja. Bueno, y
sabemos que son expertos pues, temas muy específicos y política exterior es justo uno de tus fuertes y de los temas que sigues, Cinti. ¿Qué opinas de lo que escuchaste, de lo que se presentó ahí en el debate? Jorge Álvarez Maínez hablaba justo, se refería al tema de Ecuador, sobre este asunto de que se protegen a los delincuentes en las mismas embajadas de México. Claudia Sheinbaum, lo que mencionaba era una reforma factible para el Instituto Nacional de Migración para profundizar las funciones. ¿Qué opinas? Sí, ahondando en lo que mencionas, por ejemplo, Xochitl menciona que dijo, Morena se alejó del mundo en política exterior. Y luego recordaba el tema de que Estados Unidos es nuestro gran aliado comercial. Habló de hipocresía incluso. Sí, a ver, me parece que falta memoria para recordar cómo empezó la política exterior de este sexenio. Se enfrentó a una crisis muy importante que fue este asunto del casi golpe de Estado por parte de Juan Guaidó en Venezuela. México ha tenido posturas muy importantes y del lado de la legalidad en varios casos, en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, lo acaba de decir la Corte Internacional de Justicia. Entonces, o sea, en tema de política exterior, el desarrollo de este sexenio en particular, sobre todo en la gestión de Marcelo Ebrard, fue particularmente destacada. Tratemos de quitar filias y fobias respecto a una administración federal en cuanto a la actuación en lo que es el escenario internacional. En el escenario internacional, me parece que en la peor actuación que hemos tenido, si lo puedo decir así, es la tibieza respecto al tema de Palestina. Y aún así, la delegación de México vota a favor del reconocimiento de Palestina como con una membresía plus en Naciones Unidas. Entonces, en general, la gestión de Cancillería fue muy buena. El tema de las vacunas, preservar la relación con China, el puente aéreo con China durante la pandemia, todo esto son acciones realmente muy destacadas de este proceso de la Cancillería. Recordemos que México enfrenta una posición de equilibrio tremendamente difícil. Somos vecinos de Estados Unidos, ciertamente nuestra economía está muy ligada, además de la política, a lo que ocurre en Estados Unidos. Y por el otro lado tenemos que balancear la emergencia de los poderes multipolares en el mundo. Eso no es nada fácil y se ha logrado hacer de una manera bastante equilibrada y en defensa del derecho internacional. Cuando hablas pues, capacidades emergentes, ¿China, uno de ellos? Sí, ciertamente. ¿Cuál otro? Pues los que son los poderes emergentes pues son Poderes Rusia, emergentes. sí, desde Brasil, Rusia, India. Se refirió Maínez a Brasil justamente, ¿no? Sí. Lula da Silva. Así es. Perdón. No, digo, tiene que ver con un empuje por parte de Lula de organizar mejor este tema de cómo se pueden atender las causas de la desigualdad en distintos países. Me parece que es una buena postura. Eduardo, migración también importantísimo. México, país de tránsito, que además también lo último que he escuchado el presidente López Obrador es que cada vez más migrantes se están quedando en nuestro país debido a las políticas o los programas que se están implementando de apoyo hacia ellos. ¿Qué opinas de lo que escuchaste en el debate? Sí, yo creo que este gobierno en particular pues ha puesto énfasis en atender de mejor manera el flujo migratorio que llega a nuestro país, con la posibilidad de ingresar a algunos programas sociales, con la posibilidad de estar inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y también me parece pues que ha sorteado, como bien menciona Cinti, pues estamos, a querer o no, en frontera con Estados Unidos, y me parece que cuando Trump aprieta las tuercas hacia el gobierno mexicano, creo que la apuesta de la 4T fue bastante sensata y como si fuese una especie de equilibrista ahí sobre una delgada cuerda, ver de qué manera detenía a algunos migrantes, de qué manera les permitía quedarse acá y de qué manera dejaba pasar también migrantes hacia la frontera norte de nuestro país. Creo que este es un tema en particular que poco impacto tiene en términos electorales. En términos electorales y en términos de costo político. Es decir, si el gobierno actual manda a la Guardia Nacional a detener migrantes, el costo político es muy, muy bajo porque una buena parte de la sociedad en México no quiere que lleguen los migrantes. Entonces también me parece que cuando este gobierno decide pues aceptar algunas de las condiciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, lo hace pensando en que la otra opción era
pues tener una guerra comercial que es así, podía tener un impacto político en el electorado y apuesta pues por lo que menos le interesa a una buena parte de la sociedad malamente. Y eso no solamente aquí, sino también en Estados Unidos. Federico, te referiste a los ataques. Yo vi como que hubo una disminución muy significativa en este último debate a la presidencia. A lo mejor unos golpes, pero minúsculos comparados a la vez pasada. Vi también a un Jorge Álvarez Maínez con una imagen muy distinta a la que ha venido presentando. ¿Qué significado das a esto? Sí, vimos a Jorge Álvarez Maínez muy serio, ya menos sonriente, ya con la corbata, tal vez sus asesores queriéndolo presentar un poco más... Muy naranja. Sí, evidentemente un poco más presidencial, un poco más serio. Quiso jugar, hizo buenas presentaciones, pero no le dieron el micrófono, pero no le dieron la atención, ¿no? Y sí, Xóchitl Gálvez, pues es en el cierre, va en un segundo lugar, de acuerdo a las encuestas, y tendría que irse al ataque, irse así como los buenos equipos de esta tarde que se fueron al ataque en los últimos minutos del juego, para poder tener cierta ventaja, ¿Y ¿no? los señalamientos que hubo, consideras que serían efectivos o no llegan a ser tanto? No, porque al final continuó con su misma tónica Claudio Sheinbaum de si tienes alguna prueba, preséntalas y que las autoridades resuelvan, ¿no? Creo que no, que se mantienen. A mí me gustaría hacer aquí poner en la mesa desde mi punto de vista, ¿no? En cuanto a la política exterior, no soy el experto, pero en términos políticos se ha dejado ver así. Este gobierno, y sí, bueno, hizo un buen papel el anterior canciller Marcelo Ebrard, pero de alguna manera muy selectiva, ¿no? Porque simplemente actuaba en apoyo a aquellos países que son parte de la agrupación llamada Foro de Sao Paulo, en donde vino Argentina, con muy malas decisiones en lo económico, vino con Honduras, Bolivia, Perú, con Castillo y Petro, pero descuida lo más importante para nosotros, que es Estados Unidos, somos el principal socio comercial con Estados Unidos. Y en algunos momentos le mostraba más los dientes este gobierno federal que a estos gobiernos que de alguna manera apoyaba. Entonces, dejarlo ahí. Y un poquito más de habilidad en el manejo de la inversión extranjera directa, porque todavía recuerdo cuando se quiso poner la empresa Constellation Brands en Mexicali, era una importante fábrica de cervezas, pues se actuó de alguna manera con cierto desconocimiento y una inversión de más de 1.500 millones de pesos que iba a tener una gran cantidad de empleos, pues se votó simple y sencillamente que no y se desapareció. Entonces, creo que ahí es donde tendría que verse un poquito más la habilidad, que es lo que se mostró en este debate, ¿no? Bien, temas religiosos, por ejemplo, allí, ¿qué opinan de lo que criticó El señalamiento Xochitl Gálvez de ahí de la Sheinbaum? imagen. Me parece que le habla a las personas dentro de su movimiento para quienes eso puede ser importante, pero me parece que debe ser un tema irrelevante en una democracia como la mexicana, que ha puesto un énfasis tan importante en la separación de la Iglesia y el Estado. Es el caso distinto de Estados Unidos o Italia o otros países, ¿no? ¿No merma? No, yo creo que en absoluto, porque me parece que en el contexto de un Estado laico como el Estado mexicano, pues incluso me parece que aún los mismos seguidores a los que seguramente les habló Xóchitl sobre esta imagen, pues no lo verán también con muy buenos ojos. Federico, ¿merma el señalamiento? No coincido aquí con mis estimados colegas, ya estamos coincidiendo en algunos puntos, sí, yo creo que no. Bueno, vamos a dar una pausa, creo que no sé si coinciden, fue un debate de dos, fueron las candidatas, creo que en este caso Maínez estuvo más destacado por la corbata mal ajustada y desalineada, espero no estar igual. Espero no estar igual. Vamos a la pausa, regresamos ya con el cierre para saber quién ganó y quién perdió en este tercer y último debate.
Gracias por seguir con nosotros en esta mesa de análisis del postdebate presidencial, el tercero y último con miras al 2 de junio, que será esta elección presidencial. Recuerde que también hay elecciones para el Congreso de la Unión, 9 gubernaturas y por supuesto en Jalisco los 125 ayuntamientos y el Congreso del Estado. Si les parece, retomamos este análisis sobre quién ganó y quién perdió el debate. Comenzamos con usted, ¿le parece, Citi? Claro que sí, si les parece, comienzo con Xochitl. Me parece que en general repite ataques que ya habíamos visto. Una contradicción que me parece ahí importante atender es este asunto de asegurar que continuarán los programas sociales, pero dice por otro lado que han fallado las políticas sociales del gobierno. Entonces, ¿por qué preservarlos? Es algo que no. Me gustaría que profundizara más en cuanto a propuestas específicas. Sigo con Maynes. Me parece que es el que tiene propuestas como más imaginativas, distintas, que estaría bueno que se incorporaran a quien gane, que seguramente pues no será él, será alguna de las otras dos candidatas y me parece que en este momento sabemos quién es la puntera. El tema de violencias contra las infancias en el país es algo que está sin atención. Víctimas indirectas de feminicidio es algo crucial. El tema del servicio profesional de carrera, necesitamos profesionalizar el servicio y el ejercicio de gobierno en nuestro país y la perspectiva de infancias en migración. Claudia Sheinbaum me parece que cómoda, con una distancia grande, deja de lado temas muy importantes para costear lo que plantea, como la reforma fiscal. No sé si es una estrategia, me parece que sí. Y el tema de seguridad me parece que le falta profundidad. ¿El tema de Mario Delgado puede funcionar o se muere mañana? Pues me parece que mañana lo veremos circular un poco y hasta ahí quedará. Eduardo, ¿qué opinas justo hablando ya del cierre? ¿Quién podría ganar, quién podría perder a partir de lo observado? Bueno, igual comienzo con Xochitl. A mí me parece que en este debate fue menos contundente e incluso me parece que por momentos, pues sus asesores le armaron lo que iba a decir a partir de cadenas de guas. La verdad es que hubo muchas cosas que dijo, una de ellas, la de Mario Delgado, pues que tiene el nivel de una cadena de la red, ¿no? O sea, son asuntos muy viejos, asuntos ya ventilados, en fin, creo que es una muestra de pues la desesperación del lugar en el que se encuentra, ya pues a tiro de piedra de la elección. A Maynes lo vi más libre, pues menos presionado como en los demás debates. Creo que se le complicó un poco más la corbata, pero hasta ahí. Y a Claudia me pareció ahora verla mucho más presidenciable de lo que la había visto en otros debates. Fíjate, yo considero que a Maynes lo vi más bien contenido, a diferencia de lo que mencionas, que lo viste más libre. ¿Cómo? Sí apuntaló contra Xochitl Gálvez. Sí, también. Me parece que más serio y menos en el hacer gracias. Como lo estuvo en los primeros dos, ¿no? Claro. Federico, ¿quién ganó y quién perdió? Bueno, muchos ataques, muchos qués, pero pocos cómo, ¿no? Coincido con Cinti en el sentido de que hay una confusión entre política social y los programas de alto impacto social, que son aquellos que se venden de manera de marketing hacia el ciudadano. Entonces hay una confusión. A Xochitl la vi yo muy entusiasmada por lo que hoy vivió esta mañana con la marea roja, que la ropa y la lleva a ir con más entusiasmo al cierre del próximo 2 de junio. A Maynes sí, más innovador, con buenas ideas. Yo creo que vale la pena que lo incorporaran en alguna cartera de gobierno, porque es un muchacho valioso que pudiera funcionar por ahí. Sí, la corbata le dio un poco más de seriedad, lo cambia totalmente de verse más en contacto con los jóvenes que no utilizan tanto las corbatas. Y Claudia Sheinbaum yo creo que sí respaldada en sus encuestas. Coincido que ya le aconsejaron que usara un tono más presidencial. Se nota incluso la forma de pararse, la forma de voltear. Evitó los ataques, no se enganchó. Entonces yo creo que más o menos fueron así esos como asumida, ¿no? Asumida ya en base a las encuestas que la mayoría le da una ventaja. Sin embargo, pues como termino, pues la gran encuesta será el próximo 2 de junio. Bueno, no sé qué opinan ustedes de si los 3 debates le ayudaron a alguien a crecer. Yo casi veo que todo está igual.
después de 3 debates. O sea, no hay una gran diferencia Jorge, significativa. me parece que Álvarez Maínez sí, ¿no? Sí logró. crecimiento? Sí, me parece que tuvo un crecimiento. A ver, si vemos incluso a partir del primer debate, aquí lo mencionábamos, se dio a conocer básicamente, ¿no? Solo que no sabemos si por el debate o por las canciones o por qué. Más bien por la O por canción. las visitas a las O por las universidades, visitas, sí. porque Los chavos, ya ¿no? casi La lleva chaviza. 40 Sí, universidades. es muy focalizado Redes su, sociales. su- Sí, ahora su también hay que público, tomar ¿no? en cuenta que el lugar desde donde arrancan. Entonces, hace muchas semanas, muchos meses, que las encuestas pues marcaron el tope al que seguramente llegará Claudia Sheinbaum, y pues alguien que venía con 2 o 3%, pues tiende a subir, ¿sí? En cambio, quien está arriba desde un inicio, pues es mucho más difícil que pueda crecer, más allá de esto que nos están mostrando las encuestas. Bueno, lo importante. Adelante. No, perdón, y algún tema que no tocamos, pero los gobiernos en coalición, no sé qué tanto, yo digo esto mucho de que un gobierno en coalición es, ojalá se pusieran de acuerdo y gobernar así, soy un creyente de así, pero sin embargo en México no sé si poner en una misma tribuna a las Chivas, al Atlas y al América funcionaría bien para un mismo público, entonces es como complicado el gobierno en coalición, no sé Y qué opinan no están ustedes. regulados como bloques. No O sea, están en regulados. México se permiten las coaliciones para acceder al poder, pero después cada quien puede hacer. Y eso sería muy, muy riesgoso. Bueno, se llegó el tiempo. Les agradecemos, Cinti, Eduardo, Federico, muchas gracias por habernos Gracias a acompañado de nueva cuenta en esta mesa de análisis. Irán. Mario, gracias también a ustedes por estar acá. Y sí, coincido con el asunto de la coalición, ya veremos. Nos queda un programa más, el del debate El último. al gobernador, Sí, ya. al gobierno de Jalisco, ¿no? Así es de que aquí vamos a estar con Sí, ustedes. ha sido Les un gusto agradecemos. convivir con Les ustedes. agradecemos que nos hayan Igualmente. acompañado. A usted que nos sintoniza, buenas noches, pásela bien. Mañana arrancamos semana.